Bueno, ayer terminamos la parte del líder, ¿no? El lunes les hago un examen, una propuesta de examen, o el martes. Vamos a ver cómo nos va, para que de pronto se preparen, pero va a ser sobre casos hipotéticos de auditoría. Bueno, señores, aquí comienza lo chévere de este diplomado. Buenos días a todos, buenos días a todos. Vamos a iniciar. Aquí comienza lo chévere del diplomado o de la implementación. Pues resulta que acontece muerte súbita, 15 sí. No, tampoco. Pero sí algo chévere. Bueno, en el Comité de Seguridad Vial, ¿qué pasa? Tiene una particularidad, que si ustedes son una entidad que están en nivel básico, no les debe aplicar, o sea, no lo deben implementar, ¿ok? No se les aplican, ¿ok? Sin embargo, hay unas situaciones que deben analizar. O de una vez yo les entrego un resultado ahí, de una vez les entrego el resultado, Fernando, de una. Entonces, el Comité de Seguridad Vial, pues obviamente es ese conjunto de personas que apoyan primero el diseño, implementación, seguimiento y mejora. ¿Ok? Pregunto nuevamente para que quede claro. En alguna parte dice que el comité debe ejecutar acciones o solamente debe apoyar la implementación, diseño, seguimiento y mejora. No, ¿cierto? Ninguna parte dice, ay, es que él debe encargarse de un programa o es que él debe encargarse No, nada. ¿Por qué? Porque precisamente son tanto el comité como el líder los encargados de seguimiento, ¿ok? Seguimiento. Entonces ahí el comité no juega un papel de ejecución. Fernando, buenos días. Hola, profe. Yo tengo una inquietud con esto. A mí me hicieron esa pregunta y me la replicaron 14 veces adelante por encima suyo, ¿vale? ¿Qué es lo Sí, que sucede? Yo tengo entendido que la resolución, la 45595 del 2022, dice que debe ser conformado el comité mínimo por 3 personas que tengan voz y voto y una persona que ayude en el desarrollo de los procedimientos. Yo lo que veía es que eso depende de lo que usted los quiera poner a hacer. Si es una actividad rutinaria, muy seguramente, por ejemplo, como la instalación de unos equipos, ellos tendrán que asumir las decisiones para ir a instalar esos equipos. O si usted de pronto los quiere poner a hacer el traslado de un producto, bien sea como unos dulces, pues ya será pues el movimiento que hagan para instalar esos dulces. O si de pronto es de un comité de conductores, ya la cosa cambia. La pregunta va, es que eso depende sobre el tipo de tareas y las rutinas que usted los quiera poner a hacer, ¿no? sí, claro. Sí, depende de las actividades y depende el proceso que les corresponda eh, coordinar. Ahora, gracias, Fernando. Bueno, perdón. Bueno, ahora debemos tener en cuenta que ellos deben promover, influenciar hábitos y comportamientos interdependientes y conductas seguras. ¿Cómo realiza un comité? ¿Cómo realiza ese comité? Pregunto nuevamente. La generación o la formación de hábitos, comportamientos interdependientes y conductas seguras. Cuando hablo en comportamientos interdependientes es básicamente que los colaboradores se cuiden y cuiden a los demás. ¿Cómo generamos esto? ¿Cómo ese comité debe generarlo? ¿Alguna orientación frente a cómo el comité orienta la influencia y promoción con capacitación y sensibilización? Por lo tanto, ellos deben estar inmersos
dentro del programa de capacitación y sensibilización, orientando a los colaboradores a la toma de conciencia y haciéndole seguimiento. ¿Ok? Entonces ellos deben construir para ese ejercicio, dentro del plan anual de trabajo, actividades tendientes a cumplir con su función de influencia, promoción de hábitos, comportamientos y conductas seguras. Dentro de ese plan anual de trabajo, no se les olvide dejar esas actividades desarrolladas por el comité tendientes a generar hábitos de formación, hábitos de conductas interdependientes, seguras en la vía y demás. ¿Ok? Entonces, allá no tienen un puntico. Plan de trabajo, plan de trabajo. Levántame el control, la mano, José. Entonces, anoten un puntico ahí porque ellos dentro del plan anual de trabajo deben tener relacionados acciones tendientes a cumplir con ese objetivo. ¿Listo? Ahora, ellos también deben tener criterios autónomos, solidarios, prudentes para la toma de decisiones, situaciones de desplazamiento o de uso de las vías para el cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad vial. Pues acá dice, venga, listo. Primero, tienen vamos en varias funciones, ¿no? Primera, o varias acciones que tienen que hacer. Uno, apoyar a la implementación, seguimiento y mejora del plan. Dos, influenciar. ¿Para qué? Para poder promover la formación de hábitos, comportamientos interdependientes, conductas seguras y, aparte de esto, deben aportar a la toma de decisiones en relación a seguridad vial. Entonces vamos en tres aspectos importantes o en tres bloques de acciones que deben tener en cuenta. Los miembros de este comité, como lo dijo Fernando, primero serán designados por el nivel directivo de la organización, ¿ok? Y estarán conformados por al menos tres personas con poder de decisión. Entre ellos se debe incluir al líder. Cuando se habla de personas con poder de decisión, ¿a quién podemos nombrar aquí? ¿Será que a la señora que hace aseo? ¿Será que el señor de vigilancia? ¿O a quién? ¿O será que a un jefe de área? ¿O será que a quién? ¿Será cualquiera? Algún jefe, ¿no? Algún jefe, puede ser algún tipo de gerente, algún jefe de área, además. ¿Por qué? Porque son los que tienen poder de decisión. No me vayan a decir ahorita, y es que si yo tengo una empresa pequeña, pues si tienen una empresa pequeña con menos de 10 colaboradores y están en básico, pues no les aplica este comité. Pero, pues en Colombia todo se ve. Y resulta que en Colombia hay unas particularidades y unas empresas particulares específicamente que pueden contar con una flota de vehículos de más de 20 o 30, pero en la parte administrativa solamente pueden contar con dos o tres. Entonces hay que, entonces hay que, ¿cómo lo conformamos? ¿Se lo han preguntado? Fernando, Yo en este caso, profe, yo hago lo que haría sugiriéndome a mis otros compañeros,
dependiendo de la tarea, yo los pondría, yo los veo, yo veo con quién estoy, mejor dicho, si es gente que sea, que tenga su contextura gruesa, que ayude a movilizar maquinaria, que ayude a movilizar equipos. Entonces, lo primero esos son los de ir a instalar. Si uno de ellos es el de compras, por lo menos las, sino las funciones de recursos físicos. Y otro que ya viene la parte de gestión humana, entonces ese me ayudará con los rodamientos. Y pues ahí por lo menos trato de elegir de acuerdo que por cada uno de las, como de las responsabilidades que dice cada pilar, pues trato no de colocar las básicas. Ahí lo que sería, profe, de pronto es que a usted le queden de pronto elementos sin abordar, pero inicialmente por ahí con unos cuatro se podría hacer, pero queda la gente muy rendida de actividades. Si hay alguna otra sugerencia, los otros 97 la recibo. Muchas gracias, muy gentiles. Listo, Fernando. Sí, gracias. Venga, aquí hay una pregunta. Es interesante. Profe, en el básico no aplica. Bueno, pues correcto, pero cuando vamos a CICIPs piden acta de reunión del comité. En ese caso, sí deberían tener comité. Hablan directamente de comité de seguridad vial. Hablan de acta de comité. ¿Sí? Resulta que hay unas reuniones, como vemos en el paso 4 que habla de las reuniones que debe participar la alta dirección. Llevemos ahí y les cuento por qué. Les cuento el por qué y cómo debería manejar esa parte. José Mauricio, Buenos días para todos, bendiciones. ¿cómo está, José? Ajá, don Jaime, ¿cómo está la vaina? José, te escuchamos. Bueno, José, Buenos días, bendiciones. sí, señor, buenos días, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Bueno, respecto a lo que venimos comentando o capacitando, quería dar un aporte. Diría que para eh, debía ser generalizado porque aunque la empresa sea pequeña, aunque tenga un parque automotor muy mínimo de un solo vehículo, todos los demás integrantes de esa empresa, tanto trabajadores directos como indirectos, somos actores viales. Entonces yo considero que sí debe estar conformado ese plan estratégico de seguridad vial a nivel de capacitaciones y con ello se implementaría o se lograría impactar los accidentes de tránsito. Yo vivo en un municipio y acá las empresas pequeñas, los emprendedores, la empresa de la salud en que yo trabajo, eh, no son muy adictas a esto y la estadística de accidentalidad de este municipio es bastante alta y siempre la están generando aquellos pequeños emprendedores, el domiciliario, el que va en la bicicleta, el que va dirigido a su trabajo, y siempre es pequeño emprendimiento. ¿Por qué? Porque acá son municipios que no generan grandes industrias. Entonces quería dar ese aporte que yo creo que toda entidad debería estar sujeta o todo pequeño emprendimiento, así sea un vendedor ambulante, debía estar sujeto a ese plan estratégico de seguridad vial y a la sensibilización por parte de los entes de control. En este caso, como lo dice claramente el artículo 3 del Código Nacional de Tránsito, las autoridades de tránsito. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señores, entonces, estábamos mirando un análisis aquí. Gracias, José, muy amable por la participación. Como deben ser personas que tengan poder de liderazgo, poder de decisión, ¿no? Y la particularidad de las empresas en Colombia son esas, ¿no? Hay algunas empresas de transporte que podríamos decir que nomás está la gerencia y está un auxiliar administrativo y el resto son puros conductores y vehículos y todo lo tercerizan. Hay algunas que tienen esa particularidad, vemos que tienen esa como esa situación.
Pues ahí es donde debemos realizar ese comité con los que tengan poder de liderazgo, o sea, gerencia y tal vez el responsable administrativo. No hay más de dónde hacerlo. ¿Ok? Entonces tienen que tener en cuenta esto porque tienen que tener ese poder de decisión. Un conductor tal vez no tenga, no es por desmeritarlo, pero también no lo tenga porque no puede tomar decisiones frente a la organización. Tal vez ni siquiera el señor auxiliar administrativo, pero pues no tenemos más. Entonces tenemos que mirar esa situación porque es uno de los parámetros para seleccionar tanto los miembros del comité como los del líder. Pero adicional a ello, ¿recuerdan el ejercicio de ayer que hicimos del perfil del líder? ¿Cuándo lo recuerdas? Yo ya la había visto en la primera versión, sí, señor, que tuviera voz y voto y que por lo menos conociera los decretos, la normatividad. Sí, señor, se lo había trabajado. Listo. Entonces resulta que ellos, al igual que el perfil del líder, ellos tienen que tener una competencia para poder desarrollar esa actividad. Ah, Fernando, ¿tienes algo que aportar? Pena, cerrar el micrófono. Fernando, Sí, señor, lo que sucede, yo pienso que lo que sucede es algo, y eso es algo que me pasó no solamente a los otros, no solamente a mí solito con esos 14, sino yo creo que esa es una duda que pueden llegar a tener los 100. En uno de los decretos de las resoluciones dice que como mínimo la empresa debería para conformar, para tener el plan estratégico de seguridad vial, mínimo 10 automóviles. Yo la pregunta que tengo y es algo básico, es cuando sucede una emergencia y que no somos, y que somos 6 y la mayoría en una empresa son mujeres. Entonces, por lo menos, usted debe buscar por lo menos que le ayuden a cargar esa persona cuando está caída, cuando está en tierra, por lo menos unas 4 personas que le ayuden a cargar, así sea el gerente, porque, hombre, ese pesa. Yo creo que eso es lo que partir la emergencia y pues poder documentar el procedimiento que le quede en el procedimiento operativo normalizado, ¿no, profe? Pues sí, sería lo claro. otro. Total. Y ojo, porque tiene que mirar el tema de la carga que cada persona puede, que puede pues, soportar, ¿no? Claro, mínimo unos 25 kilos o 12,5 por ahí. Para mujer. Listo, listo, sí, señor. Entonces, continuando. Ese comité debe tener competencia y formación mínima. Yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes nombran al comité por acta y no establecen esos requisitos de competencia y de formación mínima en el manual de funciones, ¿qué pasaría? O bueno, esas responsabilidades, la competencia y demás dentro del manual de funciones, ¿qué pasaría cuando la persona renuncie? ¿Será que se le va a asignar al que la ocupe en el cargo? ¿Será que se puede asignar a cualquier otro? ¿O cómo sería eso? O por ejemplo, ¿hay alguna parte de la norma donde diga que el comité debe ser modificado o cambiado cada año? ¿Alguno? ¿Todos? ¿No todos? No se me asusten. En alguna parte dice, no, es que sí dicen que deben ser cambiados cada año, cada 3 años, eh, deben ser cambiados, relevados de su cargo cada año, cada 2 años, no sé. ¿Qué parte de la resolución lo dice?
¿Alguna parte? Ah, bueno, perfecto. En alguna parte dice, no, se debe realizar cada 2 años o se deben cambiar. No lo dice. No lo dice. Debe ser revisado, sí. ¿Ok? Sí. Debe ser revisado, pero dicen que debe cambiarse o que debe renovarse el comité cada año, cada 2 años o demás. Mm. O sea que las personas que estén partícipes en el comité lo pueden hacer perpetuamente. Por ahí es Mónica, muy bien. Yo diría que sí, pero que eso depende de los procedimientos internos o las directrices que establezca la organización, porque la resolución no lo dice. ¿Ok? Entonces, si no lo tienen ustedes contemplados dentro de un procedimiento para este comité, pues serían perpetuos. Ahora yo que aconsejo que sí, pero que no se haga nombrando personas, pero que se haga nombrando cargos y sean inherentes a esos cargos estas funciones y responsabilidades para evitar traumatismos en caso de ocurrencia eh, de traslados o de cambios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se lo nombran solamente por acta, al igual que pronto el responsable, el líder del plan estratégico de seguridad vial, y este renuncia y demás, y no se tienen implícitos dentro de esas funciones, dentro de ese manual, esas situaciones, pues tal vez se contrate una persona que no aplique para esa responsabilidad y deban volver a contratar. ¿Ok? Entonces, yo les sugiero que estos miembros de comité lo traten igual que el líder. ¿Ok? Ya es una sugerencia. Ahí sí mirarán ustedes como miembros si lo dejan implícito no a la persona, sino al cargo, inherente al cargo, precisamente porque es que en Colombia existe algo que se llama rotación del personal. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? De pronto por ahí lo han escuchado. ¿Y qué pasa cuando una persona es retirada o se retira al cargo, renuncia al cargo? Pues automáticamente ven actualizar todo el comité, todo lo que tiene que ver con seguridad vial, volver a mirar a quién nombran de nuevo, volver a mirar capacitación para esa persona y demás. Pero si lo hacen directamente al cargo, ¿qué pasa? Pues la persona que ya está en ese cargo y que van a contratar para reemplazar en ese cargo, pues sabe directamente que le corresponden funciones relacionadas con el Comité de Seguridad Vial y por lo tanto debe cumplir con unas competencias que si no cuenta con ellas, pues la organización se las debe entregar a través del programa de formación o el plan de capacitación. Pero si ustedes lo dejan así simplemente con un acta a nombre propio, pues van a tener una problemática que es cuando exista esa alta rotación o si existe esa alta rotación, pues van a tener que actualizar comités, capacitación del comité, etcétera. En cambio, si ustedes ya saben una persona que está en un cargo y demás, pues ya se supone que tiene implícito ciertas competencias y ciertas funciones y cuando haga el empalme con la anterior o el que se va retirado, pues simple y llanamente ya sabe en qué quedó y no va a tener esa ruptura. Es una recomendación, ustedes deciden cómo lo nombran, pero yo lo recomiendo ¿para qué? Para que no exista esa ruptura en esos cambios relacionados con cada uno de los miembros. ¿Ok? Adicional a ello, pues para la competencia. Es más fácil tenerlo implícito dentro del manual de funciones y dentro de el perfil de esa persona, porque así gestión humana sabrá cómo direccionar a este proceso de selección y contratar a la persona más idónea. Preguntas, dudas, inquietudes.
¿Nada? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. ¿Vamos bien? Listo. Es el momento. Ahora viene lo chévere. Claro, claro, sí, sería, o sea, ¿qué pasa? Pero es que sería más fácil capacitar a un, no tanto capacitar a un empleado, sino hacerle la inducción a un empleado nuevo frente a esas funciones que llevarlo de pronto a nombrar a otra persona y demás, y que existe esa ruptura. Cambio, si entre las responsabilidades ya está dentro del cargo, pues simplemente entre el palme ya la persona dice, ah, bueno, el otro quedó aquí, listo, yo sé que me corresponde direccionar esta capacitación, etcétera. Más fácil, digamos que menos complique y posiblemente menos rupturas en esos planes estratégicos que no van a afectar tanto el objetivo o los objetivos como si se contratara a un tercero o contratara de nuevo. ¿Listo? Entonces, para que de pronto lo tengan en cuenta. Cambio, ustedes se hacen la inducción y la inducción, pues básicamente le dice, mire, esto es lo que deben hacer, esto es lo que hace falta, usted debe tener estas funciones y demás. Porque la inducción no solamente en CCT, es en todo. Ahora, hay unas funciones específicas del comité, digamos que unas actividades que debe tener el comité o debe hacer el comité. Y es definir el objetivo general, la visión y el alcance del plan estratégico. Pregunta, ¿el objetivo general del plan estratégico a qué debe apuntar? ¿Cuál debe ser o a dónde debe apuntar el objetivo general del plan estratégico? Yo ayer se los dije apenas iniciamos clase. Ah, ah, ¿se acuerdan que yo les dije apenas iniciamos clase que había un decreto del año, sí? Ah, ah, no me digan que nos acuerdan, Fernando. Yo lo que entiendo, profe, es que el plan va orientado a que se genere la cultura, a propender que se generen hábitos saludables, conductas interdependientes de nosotros hacia los actores viales. Es lo que le entiendo yo, que haya un respeto hacia la vida Bien, por el tema sí, de respetar el comportamiento, asumir diferentes actitudes, diferentes hábitos interdependientes, donde yo facilite le, el paso a los demás, a mis demás conductores que van al lado en otros vehículos. Es lo que le entiendo yo. Eso es lo que entiende claro, el tema de hábitos interdependientes, sí, señor. listo, muy bien, perfecto. Pues el objetivo general del plan estratégico también debe apuntar a esto, al decreto 1430 del 2022 que estableció unas metas en reducir las muertes y las lesiones al 50%. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes deben analizar como comité es esto. Ah, y hay un decreto por ahí que dice que debemos reducir el 50% de la accidentalidad, ¿verdad? Ese decreto es el 1430 del 2022, pues que trajo el Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces yo debo alinearme a ello. Ah, perfecto, listo. ¿A qué más cree que se debe alinear? ¿A qué creen más que se debe alinear? ¿Ustedes han escuchado de casualidad algo que se llama la estrategia de la organización? ¿Se han escuchado? Sí, por ejemplo, los objetivos de perdón, la misión, la visión, los objetivos estratégicos y demás, si tienen mega y demás, al principio, al buen gobierno también, o al gobierno.
a las políticas de buen gobierno. Bueno, la dirección estratégica que tenga la organización. ¿Sí la han escuchado? Sí, porque puede ser que la organización diga dentro de su misión, no mentiras, dentro de su visión, diga ser la organización, por ejemplo, la empresa de transporte número uno en la zona del norte del Bogotá en la realización de transportes de mercancía, ¿ok? Garantizando entornos seguros y demás. 1430 del 2022 del decreto. Entonces, hay otro tema que hay que tener en cuenta. Uno, el decreto, que es el Plan Nacional de Seguridad Vial, 1430 del 2022, perdón, y la plataforma estratégica, misión, visión y objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque esa visión, misión y los objetivos es donde nosotros debemos decirnos, listo, con el objetivo general voy a garantizar el cumplimiento de la visión y me voy a alinear a uno de los objetivos estratégicos de la entidad. ¿Ok? Porque puede ser que uno de los objetivos estratégicos de la entidad es lograr llegar a el crecimiento a nivel de zonas de cobertura, reducir y con ello pues generar temas relacionados con mejora en la seguridad vial, por ejemplo. Entonces, yo debo analizar esa estrategia que tiene la entidad, misión, visión y establecer ese objetivo alineado a la política y alineado a lo que quiere la organización. ¿Por qué creen que si yo no lo hago de esa manera y simplemente se me ocurre colocar un objetivo general que busque cualquiera, no va a cumplir o no va, o sea, va a convertir posiblemente en un tema de papel y no nos van a asignar recursos? ¿Por qué creen que puede ocurrir eso? Que ustedes dicen, ah, no, lo vamos a alinear porque yo simplemente creo que vamos a reducir la accidentalidad vial en un 20% y ya, eso es lo que quiero. Y pues la organización lo va a mirar, ah, no, pues sí, acciones de prevención, pues para eso tengo el plan estratégico, el sistema de gestión. ¿En qué me aporta el plan estratégico a cumplir mi visión y mi objetivo estratégico? ¿En qué me lo aporta? ¿Lo habían pensado? Denme un segundo, les voy a compartir algo. Por ejemplo, estamos mirando esto.
Por ejemplo, ustedes van a mirar la misión de la empresa. ¿Ok? Entonces van a decir, ah, bueno, la misión de la empresa es prestar nuestros servicios de manera sostenible, ética y responsable, priorizando la seguridad vial. Ah, ¿qué quiere la entidad? Pues priorizar la seguridad vial. Ah, perfecto. Como eje fundamental de nuestras operaciones, nos comprometemos a gestionar de forma segura el transporte de personas, equipos y materiales, minimizando riesgos y protegiendo la vida y la integridad de nuestros colaboradores, contratistas y comunidad. Ah, perfecto, ¿no? Pues ya la organización está definiendo dentro de la misión qué es lo que quiere. Promoviendo una cultura de prevención, cumplimiento estricto con la normatividad de tránsito y seguridad vial vigente, la formación continua de educación segura y la innovación tecnológica y la gestión del riesgo vial. Ah, ok, listo. Entonces, mire, ya aquí la misión de la entidad está diciéndonos unos parámetros. La visión hay que mirarla también porque es a dónde quiere llegar y dónde voy a involucrarme. Entonces dice ser una organización líder reconocida por su compromiso con la excelencia operativa, la innovación tecnológica, sostenibilidad, la integridad, priorizando la seguridad vial como un factor fundamental en nuestras actividades. Ah, ok. Aspirando a generar valor para nuestras comunidades y empleando los accionistas, gestionando de forma ética y transparente el transporte, los riesgos responsables de los riesgos viales, por acá también nos dice también protegiendo la vida, la integridad, bueno, y demás. Entonces, cuando ustedes miren la misión y la visión de la empresa, algo los debe orientar en algo. Y basándose en esto y la normatividad, construyen el objetivo general, que podría ser para este caso, ¿no? Priorizar la seguridad vial en el transporte de personas y materiales, minimizando los riesgos viales y protegiendo la vida y la integridad de nuestros contratistas, garantizando la reducción paulatina de los accidentes viales de acuerdo a la meta nacional establecida por el decreto 1430. ¿Ok? Entonces aquí ya nos dice hacia dónde debemos direccionar este objetivo general. Primero, la normatividad, porque el país tiene una normatividad que orientando a las empresas a decir, venga, debemos orientarnos todos o alinearnos todos a reducir el 50% de la accidentalidad, pero también debemos alinearnos a lo que quiere la organización a futuro. Antes le denominábamos en la 1565 las directrices de la dirección, pero ahora pues están implícitas en esos misiones y visiones. ¿Por qué? Porque es lo que la organización visualiza a futuro. Y si ustedes no lo orientan así, pues el objetivo general tal vez no se alinee a lo que quiere la entidad a futuro. Claro, preguntas, dudas. Señores, preguntas, dudas. Claro. Entonces, pregunto, ¿y si la entidad no tiene planeación estratégica, hay que? Si no tiene misión, visión, si todos lo hacen a medida de que va llegando lo que va llegando, hay que, toca implementarlo. Perfecto. ¿Por qué? Porque asimismo ustedes deben tener en cuenta que deben analizar el contexto de la entidad, pese a que el plan estratégico no dice, venga, revisen las cuestiones externas e internas, sí es importante que basando en este objetivo y en esas misiones y visiones construyan una plataforma, un análisis del diagnóstico, del contexto
para orientar muy bien su diagnóstico. Y basado en ese diagnóstico y en las falencias que pueden identificar con la línea base y demás, prioricen sus riesgos. Y ahí está la problemática y van a encontrar mucha problemática. Vamos a mirarla más adelante en el diagnóstico, Dios mediante. Luego nos habla de la visión y el alcance del plan estratégico. ¿Ok? La visión y el alcance. ¿Para qué es el alcance? ¿O qué podemos contener en el alcance? ¿Qué podemos decir? Bueno, alcance. ¿Para qué sería el alcance? ¿O qué es el alcance mejor? ¿Qué es el alcance? ¿O qué es el alcance de un plan estratégico? ¿Qué busca? ¿Ninguno? Establecer límites, ¿no? Establecer límites y tal vez ahí se incluyen aquellas situaciones que pueden llegar a ser o no se puedan cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasos de la norma, de acuerdo a su organización, van a estar dentro del alcance y cuáles van a estar fuera? ¿Ok? Entonces aquí se establecen límites en este plan estratégico y se incluyen qué pasos de la norma van y cuáles no van dentro de su plan estratégico. ¿Por qué? Porque yo se los dije al inicio. Recuerden que en el objeto y en el campo de aplicación dice que si hay unos pasos que por su naturaleza no deben aplicar, pues simplemente en el alcance lo deben definir o lo deben justificar. Ahora, buena pregunta. Ahora pregunto yo. Entonces, basándonos en esto, son tres elementos adicionales que debe ir implícito dentro del plan. Aparte del comité, objetivo, visión y alcance. Pregunto, si ustedes son del nivel básico, ¿no van a construir objetivo, visión y alcance? Porque no tienen que tener comité. ¿O sí? Una cosa es que sí lo deban hacer para orientar la estructura de su plan estratégico y otra cosa es que estén obligados. ¿Ok? Una cosa es un debe, porque nosotros debemos hacerlo para orientar nuestra plataforma, para orientar nuestros, por ejemplo, el diagnóstico. Si el objetivo general se encuentra alineado a la plataforma estratégica y a la normatividad, pues entonces es como una base, los cimientos de su plan, ¿ok? Pero no es obligatorio, ¿ok? O sea, a menos que la organización así lo decida, no sería obligatorio. Quiere decir, y ahí va con mi siguiente pregunta. Si ustedes son del nivel básico y no deciden implementar nada del paso 2, que es el comité, y llega un auditor y les dice, venga, muéstrame el objetivo, la visión y el alcance, ¿les puede dejar un hallazgo? Si llega un auditor y les dice, bueno, ustedes dicen, no, dentro de los sistemas, el plan estratégico mío, yo no lo incluí. ¿Por qué? Porque el plan no me, ese paso no me corresponde a mí. ¿Será que si llega
un auditor le dice, venga, regáleme el objetivo, la visión y el alcance, ¿les puede dejar un hallazgo? Si ustedes no lo incluyeron en sus procedimientos internos, ¿será que les puede dar un hallazgo? ¿Se dejarían colocar un hallazgo por algo que no están obligados? ¿Ustedes se dejarían colocar un hallazgo por algo que no están obligados? Les pregunto nomás. Les voy a habilitar micrófono aquí a todos, Mauricio y Fernando y José. Si llego como auditor y les digo, ay, venga, muéstrame el objetivo, la visión y el alcance de ese plan, ¿dejarían dejárselo? Eh, Yo lo que, desarrollar? yo lo que entiendo, pues, profe, si yo me voy aquí en pequeño, pues ahí toca después que lo ayuden a multiplicar a las carboneras, a las petroleras, a la gente que esté en construcción. Pero yo lo que entiendo de eso es que si no, usted como tal no tiene establecido su plan estratégico de seguridad vial, su comité como propiamente dicho, a usted le toca asumir necesariamente en el ámbito de que maneja el sistema de gestión, en el alcance que tiene establecido el sistema de gestión de seguridad del salud en el trabajo, la preservación de la salud, la protección del personal, de las condiciones en que ellos desenvuelven el trabajo para evitar accidentes. Y una de esas cosas es prevenir la gestión de riesgo vial. Y pues allí toca reforzar, si usted no lo va a establecer, debe generar unos controles bastante buenos en la matriz de peligros y que esa parte de la protección de la salud del trabajador quede por algún lado cubierta, porque si usted le quita un comité o si una agrupación como, bien sea como el COPAS, como el Comité de Convivencia o la Brigada, si está en la caracterización de la accidentalidad, que eso es representativo, necesariamente tiene que tener alguien que se lo lleve a controlar, así sea un vigía, pero es algo muy personal. Si alguien de las otras empresas le ayuda al profe de pronto, opinando o adicionando algún evento o algún criterio adicional, le agradezco, sí, porque es que aquí nosotros bregamos bastante y en el interior somos un poco simplistas, pero ya eso depende de cada empresa, listo, la facilidad que tenga cada uno. Bien, listo, Fernando, gracias. José, ¿su merced dejaría que le colocaran el hallazgo del auditor por algo que no tiene criterio? Bueno, profesor, estoy muy de acuerdo con el compañero. Creo que pues, me expresó para no ser repetitivo el objetivo. Yo creo que debíamos manejar la ley de la igualdad en este caso y simplemente pues también acatar de pronto a las recomendaciones del auditor para en pos de mejorar. Profesor, yo tengo una duda, a ver si me colabora y me la despeja. Si Señor. la empresa a la cual pertenezco y yo no tengo ninguna eh, fuerza para dictaminar o exigirlo por mi perfilación. No, yo quiero formarme como líder, puedo exigir por mediante qué que ellos se acojan al plan estratégico de seguridad vial, siendo claro que es una obligación. ¿Cómo así? No entendí, ¿cómo así? Bueno, yo quiero ser líder en mi empresa. No hay el plan estratégico de seguridad vial. Por intermedio de oficio o cómo puedo yo empezar a crear la conciencia por alta gerencia y acogido a qué para poder que ellos se acojan a la norma de plan estratégico de ¿Están, seguridad vial. están obligados? Sí, claro, están obligados, entidad de la salud. Entonces hay que informarle que el responsable de la alta dirección tome las decisiones para que adopte mediante un oficio. Ok, por intermedio de oficio. Sí, claro. Segundo, estuve haciendo unas indagaciones y el municipio desde el 2014 no actualiza el plan estratégico de seguridad vial. No tienen plan estratégico de seguridad vial y están No, incumpliendo con la resolución 40.595. 40 595, 595. que nos da un plazo de un año Y para
a actualizarlo a esa Sí. resolución. Y por ende yo siempre he tratado de generar este liderazgo, pero la excusa de la empresa como tal o de los gente que quiere integrarse a ello, porque tenemos conformado un pequeño grupo de veeduría de movilidad y siempre la excusa es que el municipio no está actualizado y ellos no están obligados a generar el plan personal. No te Entonces, preocupes, más de 2 vehículos y más de 10 conductores, más de 10 vehículos y 2 conductores están aplicando, están obligados. sí, ok. 10 vehículos, No, 10 vehículos y 2 conductores están obligados. ok, sí, señor. Como no, sí los hay. Entonces, por intermedio de oficio, ¿verdad, profesor? Sí, señor. Ok. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo no dejaría, pues, personalmente la auditoría, pero hay que mirar los conceptos del auditor y si nosotros tenemos plan de decisión, orden de decisión, acogería lo que dijo el compañero anteriormente. Muy bien. Gracias. Listo. Pues no, señores, no, ¿cómo van a dejarles un hallazgo con algo que no tiene criterio? La resolución es clara y dice que básicamente esto aplica nomás al nivel estándar y avanzado, no al básico. Por lo tanto, no es criterio lo que presuma el auditor, sino lo que ustedes tengan plasmado dentro de sus procedimientos en este caso y dentro de sus documentos internos. Yo no podría dejarnos un hallazgo como auditor en algo que no lo hicieron. Claro, que sí lo recomiendo, claro, porque son las bases iniciales para un plan estratégico. Si yo no tengo claro unos objetivos, si no tengo claro una visión, un alcance de este plan, pues entonces básicamente estoy construyendo una silla sin piernas, sin patas. ¿Ok? Entonces ahí es donde ustedes deben definir esa parte. Si no están obligados, perfecto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿O qué cosas van a obviar y qué cosas van a adaptar? ¿Sí? Ahí es donde entra a jugar el papel algunos otros miembros o el sistema de gestión a través del COPAS o a través del Vigía o podríamos mirar y hay que mirar esto. Miren, yo sé que, mire, lo que dice Mónica es verdad. O sea, aquí me dice Mónica, yo soy auditora de una organización y con respeto hay muchísimos auditores que se dedican a levantar hallazgos de ese tipo. Es más, me han sacado auditorías, mire, yo también, o sea, pero yo en el ejercicio de auditoría que son más de 13 años, bastante, como desde el 2013, más o menos, más, pues resulta que yo he aprendido que uno no puede dejar hallazgos sin piso. Y para dejar hallazgos debe tener un criterio. Y el auditor que deja algo en una presunción o basado en algo, pues presunto, pues está imponiendo algo que no debería hacerlo. Se le puede apelar y se lo puede tumbar. Se lo podría apelar y se lo puede tumbar. Claro, todo hallazgo debe basarse en criterio. Y si no hay criterio, pues no puedo dejar hallazgo. Yo no puedo inventarme algo que porque yo quise. Entonces mañana yo voy a decir, no, es que todos los vehículos de la entidad deben tener un sistema de GPS que haga seguimiento a las conductores. Pues no, ¿dónde lo dice? ¿Sí? Entonces hay que tener claro que hay situaciones de situaciones y hay situaciones que ustedes deben analizar y es aquí donde entra el papel de si no nos aplican, cómo lo vamos a adoptar si lo requerimos. Porque si para ustedes no es necesario establecer un objetivo, una visión y un alcance, pues no lo hagan. ¿Y quién les puede decir que lo hagan? Pues nadie. Yo como auditor, lo único que les puedo tal vez es sugerir que lo implementen para que orienten mejor su plan estratégico. No más, no más.
pero yo a hallazgo no les puedo dejar por algo que no tiene criterio. ¿Claro? ¿Claro esa parte? ¿Claro esa posición? Para que de pronto lo vayan entendiendo un poquito más. ¿Listo? Claro, porque después me van a decir, no, es que me van a dejar un hallazgo. Sí, van a dejar un hallazgo y necesitan que lo apelen, me avisen. Sí, una recomendación. Tipo, yo puedo dejarle una recomendación, una observación, diciéndoles, vengan, es importante que tengan el objetivo general, la visión y el alcance como mecanismos para orientar mejor la estrategia relacionada con la seguridad vial. Eso lo puedo hacer yo, pero exigirse a través de una no conformidad, o perdón, de un hallazgo, pues eso sí se lo discuto, ¿ok? Ahora, otro de los puntos, entonces, como se damos cuenta, aquí hay otros elementos adicionales a los que ya hemos visto, que son el comité y el líder, que debemos tener en cuenta. Uno es todo lo de la primera parte que nos habla de las funciones iniciales del comité. Dos, la de la construcción del objetivo, la visión y el alcance. Y tres, la de realizar acciones tendientes a diseñar, implementar, mantener y mejorar el PES. ¿Ok? Y mire, aquí lo dice. En el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial. ¿Y cuál es el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial? ¿El decreto qué? ¿El decreto qué? 1430. O sea que el objetivo debe alinearse a esto y todo mi plan estratégico debe alinearse a el Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces yo les sugiero que lo vayan leyendo, ¿ok? Que lo vayan leyendo, ¿ok? Bueno, hasta ahora vamos a tomarnos un descansito, ¿listo? ¿Les parece? Son las 9:10. Levantémonos un poco, tomémonos un tinto o no sé, algo y regresamos aquí a las 9:25, ¿les parece? ¿Sí? Listo. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos ahorita. Listo, sigamos, señores. Entonces, perfecto. Por lo tanto, aquí hay unas responsabilidades que debe tener dicho comité. Uno, promover la participación de la comunidad de la organización en las acciones pues, de seguridad vial. Definir procesos y áreas que cada uno de los miembros del comité va a acompañar o va a influenciar. Presten la atención a esta responsabilidad. Analizar los indicadores de siniestrabilidad, las investigaciones internas de siniestros viales, realizar seguimiento a los planes de acción, eh, pendiente o teniendo en cuenta que se deben investigar todos los siniestros viales donde se ven involucrados los colaboradores, todo lo que tiene que ver con los desplazamientos laborales y donde se presenten muertos, lesiones o daños en la organización o terceros. Ojo, pregunta. De acuerdo a esta responsabilidad y función, analizar los indicadores, las investigaciones internas y realizar seguimiento a los planes de acción. Pregunto, ¿el Comité de Seguridad Vial debe hacer parte del equipo investigador de siniestros viales? ¿El Comité de Seguridad Vial debe hacer parte de acuerdo a esto?
Sí, sí deben hacer parte de las investigaciones, o sea, deben hacer parte del equipo investigador o deben realizar el seguimiento y análisis de las investigaciones. O sea, el equipo investigador debe estar compuesto por los miembros del comité o no, o simplemente el comité lo único que hace es verificar lo que ellos hicieron y garantizan y hacen seguimiento a las observaciones producto de estas investigaciones. Ellos lo que hacen es analizar, analizar los siniestros y hacen seguimiento a lo que o a las observaciones o los compromisos resultantes de esas investigaciones, no más. ¿Por qué? Cuando lleguemos al paso que nos corresponden a esto, nos vamos a dar cuenta que ahí no dice en ninguna parte quiénes deben ser los miembros que conformen el equipo investigador. No lo dice, pero hay una norma en nuestro país que sí lo dice. ¿Alguien sabe cuál es esa norma? No. ¿Cuál es la norma que nos orienta frente a las investigaciones de accidente de trabajo en Colombia? Perfecto. Resolución 1401. Entonces, ¿quiénes deben hacer parte del equipo investigador? Los que diga la resolución 1401. ¿Qué pasa? Que ese equipo, de acuerdo a la resolución 1401, debe tener competencias para investigar. Sí, claro. Pero en esa resolución en ninguna parte dice que el comité es parte o hace parte de ese equipo investigador. Ni siquiera en la resolución 40595 dicen quiénes hacen parte de ese equipo investigador. Dicen que se debe conformar un equipo investigador. Y como no lo dice la resolución, entonces debemos ceñirnos a lo que dice la 1401. Claro, entonces ellos no investigan, no investigan. ¿Qué hacen? Analizan esas investigaciones y los objetivos, o perdón, y los compromisos resultantes de la investigación, que se cumplan esos compromisos, no más, no más. Por eso si les preguntan, ay, ¿quiénes hacen las investigaciones? De acuerdo a la resolución 1401 adaptada a ese procedimiento de investigación que ustedes tengan. ¿Claro? Claro, preguntas, dudas. Ujú, claro, sí. Entonces aquí ellos no investigan, ellos analizan y garantizan que la investigación pues se haya hecho de acuerdo a la resolución y se haya o se cumplan esos
compromisos que se plantearon de mejora por parte de la alta dirección. Pare de contar, no más, no más. Más allá no. Igual, tener un equipo que se encargue de investigar, analizar y poder tomar decisiones, Néstor. Ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta eso y aclarando de pronto esa duda para que no me vayan a decir, ay, es que él es miembro, porque hay algunos que dicen no. Ay, es que el equipo investigador está conformado por el comité. Eso es mentiras, eso es falso. Ninguna parte lo dice. Segundo, el comité sí debe revisar el PES al menos una vez por trimestre y documentar el seguimiento, análisis y evaluación de los resultados de la siniestralidad vial e indicadores y reporte de autogestión de dicho plan, las auditorías, la implementación, el objetivo y la toma de decisiones enfocadas a la mejora en seguridad vial. Aquí es donde yo pregunto, si no tenemos comité porque nos corresponde, porque somos nivel básico, entonces no evaluamos el plan estratégico en todo el año. Hay que. ¿Y quién le corresponde evaluarlo? Si no hay comité y no estamos obligados a tener comité, será una vez al año, se debe plasmar a través de otro mecanismo, puede ser la revisión por la dirección, puede ser con el COPAS, pero hay que revisarlo. Hay que establecer ese criterio de verificación o que lo haga el líder en compañía de la alta dirección, pero alguien tiene que revisarlo. Nosotros no podemos permitir que el plan estratégico no sea revisado ni verificado, ni menos en un periodo de tiempo tan largo, y nada más de un año. Entonces, ojo porque esta situación, pese a que no le corresponde, pese a que pues, en algunas organizaciones no les corresponde como tal, porque no deben implementar comité, deben tenerlo en cuenta para hacerle seguimiento. Por lo tanto, si hay que hacerle seguimiento, debe existir un procedimiento para evaluación y mejora y, sí, y seguimiento, evaluación y mejora, que diga cuándo, quién, dónde y cada cuánto debe realizar este seguimiento. Claro, y no podemos dejarlo ahí simplemente, no, pues no me corresponde, esto es comité de seguridad vial, a mí no me corresponde, entonces no lo reviso sino hasta fin de año, con la revisión por la dirección. ¿Listo? Eso no es así. Ahí es donde ustedes deben tomar esa decisión y plasmarlo. Entonces, como se han dado cuenta, miren, en dos pasos que vamos, salen más actividades. ¿Cuántas actividades han salido de esos dos pasos? ¿Alguien recuerda más o menos cuántas? Empezando por los objetivos, la visión y la misión. Debemos implementarla. Empezando porque debemos hacer un control de revisión por parte, un procedimiento para revisión por parte de, o unas funciones o responsabilidades dentro de un procedimiento, ya sea procedimiento de responsabilidad al líder o demás, pero debemos tenerlo. Tenemos que tener en cuenta aquí si se dice analizar indicadores y siniestralidad, entonces debemos tener parámetros para evaluar estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, un manual de evaluación y mejora, ¿cierto? También, porque es donde le van a decir a ustedes, venga, cómo y cuándo se pierde un indicador y qué es lo que debemos hacer cuando se pierde el indicador. Pregunto yo, si ustedes no tienen parámetros claros para analizar indicadores de siniestralidad,
quiere decir que con el hecho de que se pierdan un 1%, automáticamente debemos adelantar acciones de mejora. Entonces, ¿será que con que se pierda? O sea, por ejemplo, ustedes tenían que capacitar a 100 personas y capacitaron a 99. Entonces, perdieron el indicador y deben adelantar un plan de trabajo en donde van a incurrir en utilizar medios y recursos para mejorarlo, ¿o no? ¿O hasta cuándo es tolerante esa parte? ¿Hasta cuánto ustedes pueden asumir esa pérdida o toleran esa pérdida del indicador? Por eso es que deben tener un manual para analizar o para evaluación y mejora. Ese manual es donde les indica eso, cuándo se pierde el indicador, cuánto me puedo tolerar, qué acciones debo tomar de acuerdo a la pérdida de indicador y si sobrepaso el indicador también, qué acciones tomar. Porque no necesariamente el hecho de que lo haya cumplido en un 150 o en un 200% quiere decir que soy súper bien. Porque si no tienen esos parámetros, entonces, ¿cómo creen que van a analizar y evaluar los indicadores, que es función tanto del líder como de el comité? ¿Cómo pretenden analizarlos si no saben ni siquiera cómo los van a evaluar? ¿Lo habían pensado? ¿Lo habían pensado? Entonces, ¿sí ven? Entonces ya, ¿cuántos elementos van? En 2 pasos, ¿cuántos elementos van? Como 10. Misión, visión, responsabilidades, perfiles, competencias, manuales de funciones, a quién se le deben designar. Chévere que nosotros, digamos, simplemente lo cumplimos con un documento, ¿no? Porque muchos que hacen, cogen los formatos que yo les comparto y simplemente llenan el formato y listo. Chévere. Y el resto, ¿cómo lo integran al sistema? Por eso es que comenzar a mirar paso a paso y mirar qué nos solicita específicamente. Y aquí nos dice, venga, sí, usted tiene que analizar los indicadores, las investigaciones internas y los siniestros. Perfecto. Ahí es donde le ayuda la IA. Ella le puede construir un manual, ¿sí? Le puede ayudar con unos parámetros, le puede hacer un prompt. Eso lo miramos el lunes para que nos pueda ayudar en este punto. Ahí es donde entra a jugar el papel la inteligencia artificial. Y eso lo miramos el lunes. Solamente que quiero que lo analicemos desde este punto de vista para que ustedes entiendan que hay cosas que palpablemente creemos que simplemente se cumplen nombrando el comité y listo. No, y las funciones, las responsabilidades, hacerlo inherente al manual de funciones, los objetivos.
Hay que, la evaluación de los indicadores, hay que. Perfecto, claro. Sí, claro. Dudas, preguntas, inquietudes, no se me queden tan callados que me asustan. El siguiente paso es uno de los pasos que torna más fuerza, torna con más fuerza porque es la política. Pero vamos a mirar eso. Si usted fuera el líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial, y un colaborador le pasara esto y la familia le dijera a usted, explíqueme por qué sus políticas de seguridad vial no impidieron que mi jefe, que mi esposo condujera un vehículo a altas horas después de una jornada de descanso, de una jornada larga de trabajo, y ahora lo tengo en silla de ruedas. ¿Qué le responderían a la familia? Todos tienen el micrófono habilitado. Pregunto. Claro. Bueno, profe, eso es un caso muy complejo, ¿no? Tema de uno poder llegar a darle una explicación a una familia eh, ante una situación de esas, pues es un panorama bastante adverso. Pero ahí realmente lo que tenemos que llegar es a crear conciencia. O sea, no tenemos que llegar a darle una explicación de estas a la familia porque tenemos que hacer caer en cuenta a los colaboradores que tenemos que sí es importante nosotros tomar las medidas de prevención, que un plan estratégico de seguridad vial tiene unas medidas de control y prevención, pero para que sea un éxito deben de cumplirse, ¿sí? No basados en que muchas veces nosotros tenemos excesos de confianza, coger el teléfono, recoger una fruta dentro del vehículo, no descansar las horas pertinentes, ¿cierto? Entonces, esos actos que nosotros realizamos en nuestra labor diaria, pues es eso, concientizar a las personas de que esto no realmente sucede. Eh, Bien, profe, perfecto. Sí, buena. eh, Le habla José. Bueno, bueno, pues sí. yo creo que más que estar encima del trabajador pendiente a lo que él debe cumplir, tanto en su labor preoperacional como en su labor operacional, debemos estar como líderes muy pendientes a ese trabajador que siempre en todo grupo lo hay, el trabajador estrella, el que más trabaja, el que más colabora. ¿Por qué? Porque la sobrecarga laboral, el agotamiento, termina siempre en estas son consecuencias, en que Pepito es el que hace todo, llamen a Pepito, si el otro compañero se enfermó o tiene una calamidad, llámenlo a él, que él salió de turno, pero él es un hombre muy colaborador, él está pendiente y siempre nos está pasando en este gremio muy frecuente en el que yo me desempeño, que es el traslado prehospitalario o el manejo de ambulancia. Siempre esto es apasionante y no lo digo con manera de reproche, sino que esto es tan apasionante que yo estoy muchas veces en mi casa, pasa una urgencia, un accidente donde se comprometen varias personas lesionadas y necesitan apoyo y uno se devuelve. Pero lastimosamente, cuando usted hace esas acciones, unas veces salen bien y otras veces los famosos microsueños
los famosos manejos robot y todo aquello que conlleva eso. Entonces, yo como líder, primero, antes de montar una acción de persecución al trabajador o al conductor, que él por obligación tiene que portar el cinturón de seguridad, él por obligación tiene que hacer una revisión preoperacional, él por obligación tiene que tener unos documentos al día. Es neutralizar al que, al famoso de todito. Yo hago de todo. Yo no descanso, la casa me aburre, me fascina trabajar. Ese es el elemento peligro. Gracias. Gracias. Profe, yo tengo también algo que decir. Sí, las escucho. Buen día. Yo Buenos tuve la días. oportunidad de hacer parte del equipo investigador en el año 2011, profe. Yo trabajo con una contratista en el departamento de La Guajira del Cerrejón. Nuestro bus venía saliendo de Cerrejón hacia Barranquilla. En La Guajira en esa época estaba el tema del contrabando de combustible. Nuestro bus rosa con un vehículo que estaba varado en la vía nacional ya hacia Barranquilla, y se hace una chispa que se hace que todo el combustible le cayera al bus en fracción de segundo. El bus era de ACPM, pero en fracción de segundos. Esa gasolina que es rociada en todo el bus hace pues que su efecto de que estalle el vehículo, y pues el vehículo, nuestro bus se quemó. Afortunadamente las 40 personas que venían en el bus salieron 39. Nuestro conductor tristemente no pudo salir porque se trabó el cinturón de seguridad. Murió nuestro conductor, murió también el conductor del vehículo de contrabando. Eso no solamente acaba con la moral de la familia, profe, eso puede acabar una empresa. Incluso al misma área de influencia se ve implicada en, en todos estos requisitos. Y desde el año 2011 ese proceso sigue abierto, profe. Esos procesos, hay muchas familias que lo siguen, porque aparte de buscar una explicación, qué pasó, a veces se vulneran los derechos del que queda vivo. En este caso, pues se vulneraron los derechos, hubo un mal levantamiento del cadáver y se vulneraron los derechos de la hija del conductor del vehículo pimpinero de contrabando. Y son procesos terribles donde la empresa no, si no tiene una buena estructura de trazabilidad de las evidencias, profe, eso acaba cualquier empresa, porque pues vienen las investigaciones, las hipótesis. Bárbaro, profe. Tremendo, ¿no? Por eso hay que analizar muy bien esto, porque ustedes tienen una responsabilidad y las organizaciones tienen una responsabilidad frente a estas situaciones. ¿Por qué? Porque no debemos improvisar. Que si el gerente necesita salir a las 6 de la tarde, que informen con tiempo, que informe con tiempo. Que si necesitamos hacer un desplazamiento de urgencia a las 8 y no tenemos conductores porque todos están trabajando en todo el día, pues no se hace. ¿Por qué? Porque un microsueño como el que le ocurrió a ese señor le puede costar la vida a un colaborador. ¿Y qué le van a decir a usted a la familia? Listo, a las autoridades tendrán que responderle, pero la familia, a ese señor que va a estar en silla de ruedas, porque no pudo descansar, porque la empresa no planeó, pues a ellos, ¿qué le vamos a decir? Bien, sí, tenemos el plan estratégico, pero pues nunca se actualizó durante más de 20 años.
Profe, buenos días. Buenos días. Discúlpeme, le habla Jorge Plata. Cuando los planes estratégicos no se actualizan, quedan obsoletos y ya no cumplen con la ley, ¿o qué se puede hacer ahí? Pues es que un sistema, plan estratégico es como un sistema de gestión y un sistema de gestión debe todos los días crecer a diario, actualizarse, mejorar todos los días. Y si simplemente se quedó ahí, pues ya, o sea, eso quedó en papel y ya, los objetivos no se cumplieron, ya, no sirvió para nada más. Es como un sistema de gestión de Por seguridad eso, del trabajo. Gracias, profe, muy amable. Sí, es como un sistema de Pero gestión de sí, seguridad del trabajo. profe, pero si un ente de control llega y hace una visita y encuentra eso obsoleto sin actualización, Les pueden aplicar eh, una sanción ¿qué- pero quién asume la sanción, de profesor? la entidad y la gerencia por no haber hecho nada. Puede llegar hasta cuánto es la sanción, ¿recuerdan? ¿Recuerdan las sanciones que les dije? Hasta Sí, 500 salarios mínimos. Hasta 700, pero, y entre pe- 700 pe- y pe- 1000. pero si el encargado no lo ha hecho, la persona responsable, el ¿Quién es el líder que responsable de nombraron. revisar eso? Por eso la alta dirección, la gerencia debe tener una estructura. Gracias, profe, ya me quedó clara la Sí, respuesta. claro. Ok, Sí, la alta dirección debe tener la organización debe tener una Profe, estructura y esa profe, estructura debe garantizar que eso se cumpla, señor. profe, pero también ahí no sé, usted me corregirá, pero ahí también se desempeña mucho el liderazgo, Sí, claro. de estar pendiente al tiempo de vencimiento, al tiempo de que alguno de los que conforman el comité vaya a hacer un retiro. En ese comité se puede manejar suplencia o no se puede manejar suplencia, profesor. Sí, claro. ¿Sí? Sí, Un ningún tipo de decir, situación. Pepito maneja todos los términos de señalización, adecuación de las vías internas y externas, pero él va a salir pensionado. Él debe tener una persona ya haciendo prácticamente empalme un año antes con él para sensibilizarlo y ponerse que engrane enseguida, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, miren, Ok. ojo porque el yo, plan profe, estratégico. una pregunta, profe, buenos días. Sí, sí, buenos días. Eh, Le habla pues aquí José Bonilla, de Barranquilla. La pregunta mía es, por ejemplo, a manera de ejemplo, ¿no? En empresas de transporte, llámese de buses intermunicipales o de transportes urbanos, aquí en Barranquilla, por ejemplo, como el Transmetro, entre otros, siempre tengo entendido que los conductores les hacen prueba de alcoholemia, a todos los conductores le hacen prueba de alcoholemia antes de empezar su turno. Entonces, como normalmente hay rutas que van hasta de noche, que trabajan hasta tarde noche haciendo, imagino que también ellos manejan unos turnos. Una vez que estuve visitando la empresa en, en una empresa de transporte urbano acá, me di cuenta que ellos tenían una sala donde los conductores iban y descansaban, dormían ahí, hacían como una siesta o algo así, y se preparaban como para el siguiente turno que tenían en el día. Entonces, la pregunta mía es si esos protocolos hacen parte del, del plan estratégico de seguridad vial en una empresa de transporte, o si hacen parte o no hacen parte, o si son simplemente protocolos que lo exige otra normatividad distinta a la resolución. ¿Sí? No, se hacen Entonces, parte. quería preguntarle. No, se hacen parte, de hecho, hacen parte de esos protocolos. Deben tener claro ustedes, por favor, que el plan estratégico no es simplemente unos formatos, ¿ok? No es simplemente unos formatos, sino que requiere, requiere realmente de una mejora continua, es una herramienta dinámica.
Es un sistema de gestión disfrazado de plan. Es un sistema de gestión. Yo no puedo pretender decir, no, listo, yo con lo lleno los formatos, contrato a la persona, chévere que la contraté y demás. Y el resto, ¿el resto qué? Por eso es que no podemos dejarlo simplemente ahí, porque ahí viene el siguiente paso. Este siguiente paso es la política. Muy bien que ustedes hayan creído obligados a implementar el plan estratégico, pero en su política, básicamente, básicamente, deben tener en cuenta que este documento que es parte o que en el nivel directivo de la organización se compromete a suministrar, garantizar los recursos para la implementación, planificación, seguimiento y mejora del PES. Compromiso, compromiso. ¿Será que llamar a un empleado después de su jornada de trabajo a las 10 de la noche, después de que trabajó 12 horas para que regrese a la oficina a las 10 de la noche, es parte del compromiso? ¿Es cumplir con ese compromiso? Como el del video. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí es donde se comprometen. Para eso es la política. La política no es simplemente, ah, muy chévere, sí, pero es un compromiso. Compromiso. Dentro de ese compromiso, alineado a este compromiso, se encuentra el de garantizar los recursos para la planificación, implementación, seguimiento y mejora. Ahora pregunto, ¿qué diferencia hay entre garantizar los recursos y asignar todos los recursos? ¿Qué diferencia hay entre garantizar y otro es asignarla? Decir y hacer, ¿sí o no? Ahora, sí, porque yo le puedo decir, listo, yo le asigno los recursos, pero pues después se los quito. Entonces, una cosa es decirle, otra cosa es hacer. Ahora, resulta que si a ustedes tienen unos riesgos que vamos a mirarlos el lunes, pero primero vamos a hacer un ejercicio dinámico con una IA, pregunto yo, ¿es igual que yo garantice los recursos o que asigne todos los recursos? Por ejemplo, su responsable del plan estratégico junto con su equipo de mejora continua priorizaron 25 riesgos y de esos 25 riesgos salieron 25 objetivos, 25 metas y más o menos 200 actividades. Todas esas actividades tienen un costo equivalente a 600 millones de pesos, pero su empresa factura anualmente 1.000 millones. Hay que
está obligada la alta dirección a asignar todos los 600, facturando nomás 1000, menos el impuesto a la renta. Ok, Profe, señor. para mí sí está obligada, puesto que la seguridad y la vida de sus trabajadores está en riesgo y o en dándole triage a, a los puntos más importantes, hacer un tipo de emergencia y urgencia de los hallazgos. Una opinión, ¿verdad? Entonces, sí, claro, entonces ahí está la priorización. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo deba garantizar los recursos, pero de manera priorizada. Para eso existen los riesgos. Si yo pudiera gestionar todos mis riesgos a través de planes para evitar o para reducir la probabilidad impacto de estos, pues lo hago, pero no hay recursos. Yo no puedo ser desproporcionado. Para eso existen los riesgos, para priorizar. Y si a mí me salen con un plan de trabajo con 25 y con 25 riesgos priorizados y por lo tanto 25 planes de trabajo diferentes, pues es complejo. Yo aquí sugiero es que sí asignen recursos, claro, proporcionales, que establezcan un procedimiento para la asignación de recursos de acuerdo a la realidad económica de la entidad y que basándonos en esa asignación inicial de recursos, el responsable del plan estratégico y su equipo de mejora priorice sus riesgos y se encasille en los recursos que existen. Y si hay algo que definitivamente requiere una intervención mayor y urgente, se solicite para que sea asignado por la organización. Pero eso es lo que ustedes deben evaluar, basándose primero en saber qué recursos disponibles tienen. Y es aquí donde la alta dirección debe comprometerse a analizar desde su alcance económico de recursos físicos, económicos, logísticos y demás, cuánto va a asignar para el plan estratégico. Y basándose en esos recursos, pues es que se debe ajustar las actividades a hacer. Yo no puedo simplemente planificar y decir, listo, tengo tantos millones de pesos, sí, pero cuando vaya, perdón, tengo tantos riesgos y tantos objetivos, pero cuando lo vaya a llevar a cabo, no puedo hacer nada, porque no tengo recursos y no estoy hablando solamente económicos, también humanos. ¿Usted se imagina una empresa que facture 1000 millones de pesos, que solamente tenga 2 personas y que adicional al trabajo que tienen que hacer normalmente, tienen que adelantar 200 actividades relacionadas con seguridad vial? ¿Será que no colapsan? Eso es ¿O será mucha que todo? papelería, profe. Ah, Claro, los bueno, INAMA, los siniestros, los indicadores, las ujú. capacitaciones, las campañas diario que toca manejar. Uy, no, no es demasiado. Entonces, por eso es que ahí es donde ustedes deben mirar. Primero, la alta dirección debe definir cómo va a ser el manejo de la asignación de presupuesto. Segundo, cómo es que ustedes van a priorizar. No necesariamente más es mejor. A veces más es menos, porque demasiado papel, no, pues me voy a enfocar en hacer, en cumplir todo de una vez. Entonces, ¿qué voy a hacer el resto de la vida? No, hay que hacerlo de manera paulatina, priorizando los riesgos. Y es por eso que aquí es donde la alta dirección, si bien es cierto, se compromete a suministrar los recursos, debe definir parámetros de cómo va a suministrar esos recursos. ¿Claro? ¿Claro? Porque definitivamente yo no me puedo ir de así a la largo. No me puedo ir. O sea, así definitivamente yo no lo puedo hacer. Es muy difícil, es muy complejo. Es casi imposible que una empresa
en ninguna, ninguna, ni siquiera Ecopetrol, que es una de las más grandes y que maneja más recursos para esto, puede decir que abarcó todos los riesgos, porque también igual son dinámicos y hay algunos que nacen día a día. Pueden existir riesgos dinámicos en relación, por ejemplo, con la IA, que no teníamos hace un año. Entonces, ojo, porque aquí es donde, si bien es cierto, es un compromiso, de este compromiso se debe desprender un procedimiento para identificar cómo se va a hacer el manejo de la asignación de presupuesto. Ahora, también nos dice, venga, listo, tema de recursos y demás, pero esos recursos necesariamente deben ir asociados al paso 8, que nos habla de programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Por lo tanto, usted ya aquí en el paso 8 ya tiene unos riesgos identificados que sí o sí debe mantener y cumplir todos los años. Sí o sí, aquí en el paso 8. O sea, todos los riesgos que vamos a ver en el paso 8 ni siquiera los deben priorizar, porque ya es obligatorio adelantar objetivos, programas y metas. ¿Listo? ¿Claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, Fernando? Profe, pero allí me surgió una duda, pues algo principal que decía el instructor de un video, sí, hace unos días y pues decía, no, es que usted puede referenciar lo que es la norma ISO 32000 para la versión 2000, esa debe estar, estaba en el 2005, creo que va a estar en la 2018 ahora, para explorar las mejores técnicas para hacer análisis de riesgos. Una de Ujú, ellas se encontraba AMEF, otra de ellas se encontraba el árbol de causas y efectos. La sí, pregunta es que si ya usted la sola GTC 45 no le da, usted ya puede utilizar una MEF y es necesario que amplíe el contexto ya para evaluar otra serie de riesgos. Ya evalúa, pues en ese caso, evaluará los modos de falla, efecto que tenga cualquier maquinaria y pues para poder tomar acciones para solucionar en un taller de mantenimiento y poder controlar lo que es un acto o lo que es una condición insegura en ese caso, ¿no? Una falla en el funcionamiento de ese claro. vehículo. Para que ustedes pueden adoptar la metodología que consideren. De acuerdo. Esto no es una camisa de fuerza. La metodología de gestión de riesgos sí la viene a gestionar de acuerdo a lo que ustedes manejen. Bueno, para que se despierten un poquito y para que mi lunes mirar, continuar. Les voy a acabo de enviar al chat de Zoom una norma que se llama la norma ISO 39001. ¿Ok? Esa norma, ahí vamos a hacer un examen simulacro basado en unos casos que les voy a compartir, para el cual ustedes pues van a tener este resto de hora para realizar el examen y se los comparto. Y una vez terminemos por ahí tipo 11 miramos a ver cómo nos fue. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Me quedaron callados. Listo, señores, entonces descarguen la norma y nos Sí, vemos profe, aquí. estamos atentos a esto. Gracias. Ya les acabo de enviar la información, entonces tenemos un pequeño test. Pues la idea es que miremos a ver cómo nos va, cómo vamos interiorizando la norma. Para los que son de otros países, también vayan interiorizando la norma. Nos vemos aquí faltando 10 para las 11. La norma la hizo 39.000, se la voy a volver a enviar. Y el enlace del examen. Iremos a ver cómo nos va.
Bueno, señores, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en el examen? Ya te lo vuelvo y te lo comparto, eso. Vamos a ver resultados. Tenemos 15 todavía. Uy, me faltan bastante. Y sí, hacer el examen final. ¿Aún no han terminado? Sí, hay bastantes preguntas. La idea es que se familiaricen porque así les voy a hacer el examen final y un ejercicio de auditoría. Por eso es que cada vez que vamos tratando temas, yo les voy colocando casos de auditoría para que ustedes vayan aprendiendo a analizar. Todavía me faltan muchísimos para terminar, entonces vamos a dejar hasta aquí. El lunes lo socializamos. Espero que les haya ido bien y nos vemos el lunes. Que descansen.